Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El día de hoy tendremos un enlace a partir de las 8:30 para escuchar el debate presidencial. Vamos a enlazar con nuestra estación hermana DK 1250 de AM. Así que los invito el día de hoy a escuchar la reflexión del día a través del Facebook en Echegaray Éxtasis FM. El tema que tenemos para desarrollar hoy es melancolía y depresión. ¿Tú qué tan frecuentemente te sientes triste? ¿Te cuesta trabajo recuperar la alegría de vivir? ¿Has pensado en morir? No digo en matarte, en dejarte morir porque ya no quieres seguir esta vida, porque no le encuentras sentido, porque ya se te hace todo lo mismo y ya no quieres estar en ella. La vida, desde luego, es una experiencia compleja. Una complejidad de vida que nosotros vamos haciendo cada vez más difícil, más complicada. Es curioso, pero nos cuesta trabajo aprender a ser felices. Continuamente nos vamos haciendo expectativas de la vida que nos van produciendo angustia. Empezamos a pensar que entonces vamos a llegar y que vamos a tener un puesto en el trabajo extraordinario y en el momento en que no se llega empieza la angustia. Estamos pensando que vamos a poder tener tanto dinero o que vamos a poder comprar un coche o que vamos a adquirir una casa o un algo que creemos que va a hacer diferencia en nuestra vida. Y nos sentimos miserables cuando nos damos cuenta que no lo logramos. Ponemos con frecuencia nuestra felicidad en las cosas materiales, siendo que lo que va a cambiar nuestra vida no es lo que sucede fuera de nosotros. Lo que hace cambiar nuestra vida es lo que sucede dentro, lo que sucede en nuestra mente, en nuestras emociones. La mayoría lo que hacemos es dejamos a la mente vagar como alma en pena. Va vagando por donde se le da la gana, brinca por cualquier tipo de pensamiento, nos hace las representaciones más dramáticas y terribles de la realidad que vamos viviendo y no sabemos cómo ponerla en paz. No hemos descubierto cómo apropiarnos de nuestro pensamiento. Sí, nosotros somos dueños de nuestro pensamiento, no nuestro pensamiento, el dueño de nosotros. Y no sabemos cómo usar sabiamente nuestra capacidad de reflexión, nuestra conciencia, los pensamientos que tenemos y desde luego que con nuestras emociones también hacemos lo mismo. No sabemos ni para qué sirven ni para qué están ahí, ni tampoco sabemos cómo manejarlas adecuadamente. Y así vamos a la deriva como un barco sin vela. Y recuerda, ningún puerto es bueno para el marino que no tiene claro su destino. La vida es una realidad en continuo cambio. Y esto significa dejar atrás personas y situaciones que a veces nos va a costar trabajo. Eso implica que continuamente estamos viviendo duelos. Y la parte del duelo es la tristeza. Duelo es diferente de la depresión y de la melancolía. La depresión es una enfermedad que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos. El duelo, la depresión y la melancolía se confunden frecuentemente. Mientras que la manía, que ya hablaremos también de lo que es la manía, suele ser relativamente desconocida. Usamos hoy en día el término trastorno bipolar para enunciar cualquier cambio. Una persona que está cambiando de humor le decimos que es bipolar. No tenemos idea de lo que es bipolar porque la bipolaridad implica pasar por etapas de manía. Y sin embargo no tenemos ni idea de lo que es la manía, pero vemos que alguien amaneció de buen humor y después al medio está llorando y en la tarde está enojado y decimos, es bipolar. No, son cambios de humor y hay personas que tienen humor lábil, humor que va cambiando y que tiene que ver con parte de su carácter, de la forma como ha manejado y desde luego que no ha tenido el cuidado por educar todo esto que estamos hablando desde dentro de él. Todos estos estados, depresión, melancolía, duelo,
se caracterizan por un estado de tristeza y apatía. Todos están ligados a un sentimiento de pérdida. Aparte del duelo, que es un proceso enteramente normal, el duelo es un proceso normal, no tiene nada de patológico. Todos los demás pertenecen, incluso el duelo, a los llamados trastornos del estado de ánimo, trastornos afectivos, aquellos estados que afectan al individuo bajando y subiendo sus estados de ánimo. El duelo, tenemos que tenerlo claro, se caracteriza por un estado de tristeza y apatía. A menudo puede ir acompañado de insomnio, de cansancio, que sigue a una pérdida emocional de la que el individuo es consciente. El duelo implica una pérdida que puede ser de una persona querida, de un lugar, de una actividad, de un puesto, de la fama, de algo, de lo que queramos. Y no nos damos cuenta cómo vamos a manejar esta parte porque desde luego en el duelo siempre la persona va a estar plenamente consciente de lo que ha perdido. De que probablemente tuvo una pérdida económica o probablemente perdió su casa o perdió una relación de pareja. Todo esto tiene que ver con el duelo. Y el duelo desde luego tiene 4 etapas. Que van desde la etapa de negación, cuando la persona no puede hacer contacto bien con las emociones, pasa por la etapa de tristeza y desolación, donde se siente triste, desolado, y luego una etapa de enojo, donde vierte todo el enojo y el coraje que le da lo que perdió para finalmente llegar a la etapa de aceptación. Este es el duelo. Mientras que la depresión se manifiesta con los mismos signos que el duelo, que en este caso los llamamos síntomas depresivos. La persona deprimida no tiene conciencia de lo que ha perdido, aunque sienta la misma falta de vitalidad y motivación. La persona deprimida desde luego no comprende por qué se siente como se siente. Sabe que le sucede algo, aparentemente sin razón, o no hay una razón suficiente para justificar el sufrimiento que tiene. Desde luego que la persona deprimida siente que no hay ninguna lógica a lo que le pasa. La melancolía es un tipo severo de depresión y que comparte con la depresión lo que hemos descrito antes, pero se distingue de ella por la presencia de autorreproches, de reproches hacia sí mismo violentos e injustificados que son mayormente ausentes en las depresiones no melancólicas. Es una violencia dirigida hacia sí mismo. Este punto es importante porque además de los sentimientos depresivos, también presentes en todas las demás formas de depresión, en la melancolía existe el factor agravante de la destrucción de la estima, lo cual hace que sea más grande todavía la experiencia depresiva. De ahí que el riesgo de suicidio en estas personas, en las personas que tienen melancolía, es mucho mayor. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. No te vayas. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos tratando el tema de depresión y melancolía y estamos hablando, diferenciando la depresión de la melancolía en que, aun cuando los dos son enfermedades que requieren atención de un especialista, un psiquiatra, ¿por qué? Porque requieren medicamento, es importante identificar que en la depresión, aun cuando existe un estado donde la persona se siente con síntomas que le llamamos depresivos y que tienen que ver con que ve todo negro, que todo lo ve difícil, se vuelve la persona más pesimista, le pierde el sentido a la vida, no le encuentra gusto a nada de lo que está haciendo y que es diferente de la melancolía. Tiene la melancolía estos mismos síntomas, pero tiene un componente muy, muy importante y que es la presencia de esos autorreproches, de toda esa violencia dirigida en contra de sí mismo, que con frecuencia lo que dicen es el resultado de que esa violencia es hacia una persona
importante, significativa, pero que a veces al no poder dirigirlo hacia allá se dirige hacia uno mismo y esto los lleva al estado de melancolía. Se martirizan con pensamientos críticos, insultantes, denigrantes, que desde luego que no tienen razón de ser, pero que tienen un efecto devastador sobre su propia estima. Y esto hace que sean personas que pueden caminar hacia el suicidio. Y la manía es el opuesto de la depresión. La manía se caracteriza por un estado de ánimo eufórico, grandioso, exaltado, un estado de confianza en uno mismo y una actividad imparable. Puede empezar una actividad, seguir con otra, estar platicando, hacer 10 cosas a la vez. El insomnio y la irritabilidad están frecuentemente presentes. La persona parece no cansarse nunca. Y en sus manifestaciones más graves en el estado de manía puede estar una pérdida de la realidad. En ese momento puede desarrollar delirios, un delirio místico, un delirio de grandeza, que lo pueden llevar a la persona a emprender proyectos imposibles, o que lo pueden llevar a gastar sumas enormes de dinero sin saber ni siquiera por qué están. Existe este estado de manía que se va alternando con periodos de depresión, no en el mismo día, sino largos. Meses tal vez de manía, después seguidos por una depresión terrible, porque recuerda que la manía es una defensa contra la depresión. Y la persona va a caer en la depresión cuando se agota. Y desde luego que existen periodos de manía que pueden ser de meses por después periodos de depresión. Esto es lo que se conoce como el trastorno bipolar, no una persona que cambia de estados de ánimos continuamente. En el momento en el que hemos visto todo esto, pues desde luego que lo primero que tienes claro es que necesitamos desarrollar una buena disciplina mental. La mayoría no entendemos, no sabemos, no manejamos esta parte, no sabemos cómo apropiarnos de nuestro pensamiento y cómo tener una disciplina. Hacemos de nuestro pensamiento, desde luego, como si fuera una cabra del monte que corre por todos lados y no sabemos cómo ubicarlo adecuadamente. Necesitamos también aprender a tomar una actitud más positiva frente a la vida. Necesitamos nunca poner nuestra felicidad en los logros materiales, o en la fama, o en las amistades, o necesitamos, desde luego, cubrir nuestras necesidades. Esto es una parte fundamental. Nuestras necesidades ahí están y hay que cubrirlas. Pero perdemos la paz cuando no solamente queremos cubrir nuestras necesidades, sino en ese momento queremos tenerlo todo. Y cada vez vamos exagerando más y a la hora que no lo conseguimos nos sentimos más deprimidos. Ya entendemos que la depresión y la melancolía son enfermedades que necesitan atención psiquiátrica. Y desde luego necesitan la ayuda con fármacos. El duelo, ya lo entendemos, es una parte normal de la vida que tiene sus 4 etapas. La etapa de negación, donde no hacemos contacto, donde las emociones a lo mejor de lo que perdimos no se encuentran en un principio, pero después viene acompañado de un estado de vacío, de tristeza, de desesperación. Luego viene acompañado de un estado de enojo. Nos podemos enojar con la vida, con los demás, con todo el mundo, con las personas que no han perdido lo que nosotros perdimos. Nos podemos enojar cuando vemos a las personas que están contentas, felices. Y finalmente llega una etapa como de regateo interior. Bueno, sí, pero pasó esto, pero yo también. Y en ese momento vamos empezando a caminar hacia la aceptación. La aceptación es la forma como el estado de duelo termina. Mientras no has llegado tú a la aceptación, ese duelo está abierto y se va a ir sumando con otros duelos. A veces, cuando no resolvemos bien el duelo y se va juntando con otros más, esto nos va llevando a un pesimismo terrible que puede incluso llevarnos a un estado de depresión. Y entendimos que la depresión es un estado terrible donde la persona pierde el optimismo, pierde todo lo que tenía, piensa que todo se va a poner oscuro, que se va a volver terrible, que va a ser, y esto desde luego hace que nos sintamos terriblemente mal. Una persona deprimida no es simplemente el que le digas échale ganas y va a salir adelante. Una persona deprimida necesita que la ayudes, necesita que a veces que la ayudemos a ir con el especialista para que pueda darle medicamentos. Las personas deprimidas con frecuencia no buscan ayuda.
entran en un estado en el que probablemente, como su nombre lo dice, depresión sin ninguna presión, se pueden tirar y se pueden quedar, se pueden dejar ahí. Y esta parte, desde luego, es importante aprender a manejarla. Necesitamos ayudar y hacernos cargo de las personas que pueden tener este estado. Y date cuenta que existen, desde luego, otro tipo de estados en la vida que te pueden hacer sentir incómodo, que te pueden hacer sentir mal. Tú puedes estar viviendo una situación difícil de vida. Puedes haber terminado con una relación que es un duelo, o puedes estar viviendo una crisis existencial. Perdiste el sentido, el significado que la vida tenía. Resulta que de repente tú habías puesto todo tu entusiasmo y tu empeño en lograr algo, y ya que lo lograste, te das cuenta de que no es realmente lo que tú querías o que no te hace sentir como pensabas que te deberías de sentir. Y esto hace que pierdas ese sentido y que sin sentido vayas hacia otro lugar. Hay personas que a lo mejor apostaron toda su vida a la familia y terminan divorciados, y en este divorcio probablemente pierde el sentido su vida, y esto hace que no sepan hacia dónde caminar. ¿Por qué? Porque allí estaba puesto todo lo que tenían. En ocasiones una persona puede tener dinero y tener mucho dinero, y en el momento en el que pierde el dinero resulta que la vida ya no tiene razón, y desde luego que en esa parte, este estado, aun cuando puede ser de una pérdida importante, la persona puede dirigir a sí mismo el enojo y el coraje hacia él probablemente, o la pérdida que tiene, hasta incluso, y vemos muchas personas en este estado de desesperación, que pueden poner en peligro su vida. Puede ser que de repente la vida nos da un hijo enfermo, un hijo que nace con una discapacidad, un hijo que nace sano y adelante en el camino va presentando una enfermedad. Puede ser que la vida en algún momento dado nos quite un hijo, y en ese momento tal vez nosotros nos quedamos atrapados en una especie de duelo que no podemos resolver, sintiéndonos terriblemente mal. Y esto hace desde luego que necesitemos ayuda para poder resolver esta parte, porque si no, ahí quedaremos atrapados. Queremos desde luego agradecer a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández que hacen este programa posible. Y te recuerdo, hoy, por el día de hoy que vamos a hacer este corte, los invito a que escuchen la reflexión del día a través de Facebook en Echegaray Éxtasis FM. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.